En la Escuela de Misterios de Nakal, en la Atlántida, se enseñaba a los iniciados una información que fue conservada en el círculo secreto de ciertas sociedades y que hoy, gracias a la apertura de los tiempos que vivimos, por el final de este ciclo, logra llegar a todos nosotros. Los atlantes, utilizando su intuición, encontraron que el universo funciona regido por 7 leyes fundamentales. El cumplimiento absoluto y eterno de esas leyes permite que su funcionamiento sea perfecto. El propósito de las 7 leyes es regir la creación y organización del universo, la escuela de aprendizaje y evolución de los hijos del Creador. Organizan el desarrollo de las conciencias inocentes emanadas de Él, a través de una serie de experiencias que las conducen a la sabiduría y a la comprensión de que su origen es el amor. Organizan el espacio, la dimensión o la realidad en la que la conciencia contenida en un cuerpo puede tener experiencias. Determinan la duración de cada experiencia que se vive, el tiempo de todo lo que ha existido, existe o existirá. Las 7 leyes organizan las conciencias que descienden de Dios hacia la materia, con el objeto de vivir experiencias que le permitan obtener sabiduría, comprensión sobre el universo y paz. Se aplican a todo lo manifestado, lo generado, lo que existe en todos los niveles, vibraciones, dimensiones y realidades. A todo lo que se manifiesta en todos los mundos, en el físico o material, en el psíquico, en el mental, en el astral y en el mundo espiritual. Regulan el proceso que se vive para comprender poco a poco todo lo que existe y la manera como funciona. Al conocer las 7 leyes y verificar que se aplican a todo lo que se hace, se piensa, se siente y se imagina, se comprende cómo funciona el universo, para qué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos. Comprender el universo como una unidad es fundamental para aceptar su divina perfección. Esto ayuda a que el hombre se entienda a sí mismo, aún con su forma racional y fragmentada de recibir la información. Al conocer y comprender las 7 leyes, se entienden las reglas de juego con que se vive en este mundo y se sale de la ignorancia. Mientras no se conocen las leyes, se violan sin saberlo y esto produce sufrimiento. Pero el no conocerlas no quiere decir que no se apliquen. Un niño asimila la ley física de gravedad experimentándola, se cae y sufre sus consecuencias. Esto le permite tomar conciencia y evitar el sufrimiento producido por una nueva caída. Se sufre porque inocentemente se va en contra de las leyes. Esto permite reconocerlas para que al hacerlo dejemos de transgredirlas, lo que nos libera del sufrimiento y la ignorancia. Se trata de un proceso de evolución que toma diferentes tiempos en cada individuo y que está perfectamente diseñado por el Creador. A lo largo de muchas experiencias se aprende ley por ley, ascendiendo en la pirámide de evolución espiritual. Las 7 leyes fundamentales son exactas, eternas e inmutables. Rigen un proceso de transformación y cambio permanente, siempre ascendente para todos los seres vivos en sus múltiples experiencias. Nada existe fuera de la ley porque se destruiría el universo. Esto quiere decir que aún lo que parece absurdo o injusto sucede dentro de las leyes que rigen los procesos de transformación y cambio constante del hombre. Todo lo que existe y sucede es perfecto. Tiene un propósito y una función específica. Las 7 leyes tienen una estructura jerárquica piramidal. Entre más alta en la pirámide está la ley,
mayor cantidad de información contiene. Por eso, las leyes superiores actúan sobre las inferiores. Están divididas en dos grupos fundamentales. Tres leyes rigen la parte inferior o infierno de la vida. Entre más abajo está la conciencia en la pirámide evolutiva, más bajo vibra, más procesos tiene por vivir, más sumergida en la materia y en las pasiones animales, más rodeada de sufrimiento e ignorancia. La ley de la naturaleza organiza el cuerpo físico y sus procesos instintivos para que al funcionar perfectamente pueda contener una conciencia que evoluciona eternamente. La ley de la armonía rige los márgenes de desequilibrio necesario para que todo se organice y exista durante un tiempo y luego cambie para generar otro proceso. La ley de correspondencia determina la duración de las experiencias, el sitio donde se producen y los límites entre los procesos simultáneos de distintos individuos. Determina cuándo la conciencia está lo suficientemente madura para subir de un nivel de aprendizaje al siguiente. Entre la parte inferior y la parte superior de la pirámide está la ley de evolución. La ley de la evolución determina el orden de los procesos a los que se ve sometida la conciencia, es decir, determina el destino. Determina los errores que se permiten para aprender. Tres leyes rigen la parte superior o cielo de la vida. Cuanto más arriba ha llegado la conciencia en la pirámide evolutiva, más alto vibra, más rodeada de felicidad, paz y sabiduría. La ley de la polaridad rige la relación y el movimiento entre lo masculino y lo femenino, y de todas las fuerzas opuestas para generar la creación. La ley de la manifestación dice que toda cosa creada debe existir primero en la mente de Dios. Esta ley determina el paso de estas ideas intangibles al universo tangible. La ley del amor da origen a todas las otras leyes y tiene codificada toda la información del universo para llevar la conciencia a comprender que todo sucede por amor. Para los atlantes, la vida es la chispa divina que anima todo lo que existe. El paso desde la base de la cúspide de la pirámide es el proceso para que la conciencia alcance la total comprensión de la creación y el orden perfecto del universo. Las 7 leyes universales unen la ciencia, el arte, la religión, la filosofía y la teología en una sola unidad orgánica, en un solo concepto que produce una visión unitaria del funcionamiento del universo. Los atlantes comprendieron que la vida es eterna para que la conciencia evolucione y adquiera en su recorrido por las distintas experiencias la sabiduría que permite comprender que absolutamente todo existe por amor. El cielo es realmente la llegada a la parte superior de un proceso, cuando ya no existe la posibilidad de sufrimiento, porque en ese nivel de conciencia ya se ha trascendido el triángulo inferior. Allí ya no operan las leyes inferiores que rigen el infierno de la vida, bajo la acción directa de la ley de evolución, donde se dan las diferentes circunstancias de aprendizaje que conllevan dolor físico y sufrimiento sentimental. El cielo y el infierno no son lugares físicos, sino mentales, que determinan un estado interno y una actitud ante la vida de sufrimiento o de gozo. Esta comprensión es el legado de una civilización desaparecida, la conexión con los atlantes. Los sacerdotes atlantes enseñaban 7 leyes que recogían el comportamiento del universo.
En la base de la pirámide de esas 7 leyes universales está la ley de la naturaleza. Actúa sobre los cuerpos físicos de todos los seres vivos, en la densidad de la materia, donde se encuentran las vibraciones más bajas del universo. Organiza los átomos en moléculas, las moléculas en proteínas, las proteínas en células, las células en tejidos, los tejidos en órganos y los órganos se estructuran para dar forma al cuerpo, manifestando la perfección de la naturaleza en la diversidad de los cuerpos vivos. La ley de la naturaleza es una programación automática de origen divino contenida en los códigos genéticos de cada especie. Organiza los distintos cuerpos, determina durante cuánto tiempo son útiles, sus funciones y los mecanismos para su reproducción, mantenimiento y protección. Forma un gigantesco organismo viviente que se llama el universo. Cada ser tiene su propio nivel de conciencia, experimentado en un cuerpo material. Los cuerpos contienen la conciencia que experimenta la vida y así comprenden la razón del universo en un proceso de evolución hacia la perfección y la sabiduría que toma muchas encarnaciones. Transmitida por herencia en los códigos genéticos de cada especie, existe una programación automática llamada instinto que no necesita de la conciencia del ser para existir. Su función principal es generar, mantener y defender la vida, controlando todos los procesos vitales. La reacción automática del instinto es simple y binaria, diseñada para no permitir la duda de posiciones intermedias. Sí, no. Huyo, ataco. Acción, reacción. Me gusta, no me gusta. Para generar la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza la atracción automática que lo impulsa a buscar y conseguir en su especie la pareja para procrear. Si la atracción es mutua, indica que existe compatibilidad para generar vida. Esta ley se manifiesta en la atracción sexual que se siente al reconocer la pareja potencial. Para mantener la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el deseo automático, que lo impulsa a buscar y conseguir lo que necesita para vivir. Se manifiesta como hambre, sed y como la capacidad para reconocer el alimento que necesita y el medio natural de su especie. Para defender la vida en cada cuerpo, la naturaleza utiliza el miedo automático a perderla, que lo impulsa a huir o a defenderse. Se manifiesta como una fuerza o energía adicional producida por la adrenalina para responder adecuadamente a la situación. En cada cuerpo organizado por la ley de la naturaleza se encarna una conciencia que evoluciona en un proceso de aprendizaje sucesivo que se llama vida. Todas las conciencias individuales recorren el mismo camino hacia la sabiduría, pero se encuentran en distintos niveles de evolución. El ser humano solo aprende y evoluciona relacionándose con otros hombres. Lo valioso en la vida son las relaciones, no las creencias. Con la ley de la naturaleza, el Creador diseña la diversidad del universo para que la conciencia evolucione. Diferentes razas, en distintos lugares y climas, expuestas a diferentes situaciones y culturas, permiten el contraste de la diversidad. Distintos hombres con distintos niveles de conciencia se comportan de diferentes maneras, permitiendo las relaciones de aprendizaje.
Solo a través de estas relaciones con los demás evoluciona la conciencia. Así se manifiestan las distintas personalidades que desarrollan el arte, la ciencia, la industria, o fomentan la revolución y el caos social. Los instintos organizan las respuestas automáticas de los cuerpos que albergan estas conciencias para que funcionen perfectamente. Cuando un ser vivo viola la ley de la naturaleza, siente dolor o enfermedad. Esta violación es permitida por una de las leyes jerárquicamente superiores con algún propósito de evolución. Se genera dolor o un proceso de destrucción que disminuye la fuerza vital en el organismo y la calidad de vida que se experimenta. En los primeros niveles de evolución se desarrollan personalidades primarias para vivir procesos que desarrollen la conciencia. Sus reacciones en esos niveles son casi totalmente instintivas y agresivas. Esto daña las relaciones con los demás y produce sufrimiento. Al tratar de evitarlo, se toma conciencia y se evoluciona. Una conciencia evolucionada domina su instinto automático y no tiene un comportamiento agresivo con los demás. Así comienza a actuar desde la ley de armonía, la ley inmediatamente superior a la de la naturaleza. El propósito de la vida es enseñarnos lo que no sabemos a través de las experiencias en el cuerpo físico. Vivimos para aprender, para graduarnos en sabiduría universal. Los atlantes más evolucionados encontraron que la naturaleza no responde al azar ni al capricho de un dios emocional, sino que está regulada por 7 leyes fundamentales que han existido desde siempre. Los seres humanos, sus organizaciones y procesos están regulados por estas leyes universales. Todo lo que sucede está determinado por una de esas leyes. Todo lo que existe es perfecto y tiene un propósito. Los eventos que no entendemos, como las enfermedades incurables, la violencia y el deterioro de la sociedad, no existen por casualidad, sino que están regulados por esas leyes. Conocer, entender y aceptar las leyes universales que rigen los procesos de la civilización permiten ver que cada ser humano es parte de un proceso de evolución universal. Un eslabón en la cadena que va desde lo más grande hasta lo más pequeño, de lo más sutil a lo más denso, y que da sentido al pasado, explica el presente y permite encontrar una nueva dirección al porvenir. Esta comprensión produce al individuo la seguridad de avanzar hacia una nueva forma de civilización, más armónica y con más satisfacciones para toda la humanidad. También brinda a cada ser humano las herramientas para llenar su vida presente de armonía y felicidad. La ley de la naturaleza, en base a la pirámide de las leyes, codifica en el ADN de todos los seres vivos la estructura de los cuerpos físicos y las conductas instintivas de cada especie para propiciar su multiplicación, mantenerlos con vida y permitir que se defiendan de la agresión. La segunda ley de la pirámide es la ley de la armonía. Regula el equilibrio, los ciclos y ritmos que permiten que diferentes tipos de vida se desarrollen simultáneamente. Se encuentra codificada automáticamente en el instinto de los mamíferos, en donde se generan las emociones y sentimientos de agrado o desagrado.
Lo que genera armonía y permite las relaciones equilibradas entre las especies produce grado. Lo que impide la existencia simultánea de distintos tipos de vida produce desagrado. Lo que agrada se repite, lo que desagrada se evita. Las especies predadoras, por ejemplo, solo matan cuando lo necesitan para subsistir. No acaban con otra especie por placer. Una vez satisfecha su necesidad, coexisten pacíficamente con sus víctimas posibles. En el hombre, la armonía se logra paulatina y conscientemente a lo largo de la vida. Almacena en la memoria intelectual los distintos conceptos que ha aprendido para definir lo que para él es belleza y arte. La armonía también se codifica en la memoria psicológica como resultado de los distintos eventos que produjeron sentimientos de gusto o de rechazo, de placer o de trauma. Estos conceptos y recuerdos permiten que el hombre pueda establecer una relación de equilibrio entre dar y recibir que produce agrado y armonía. La ley de la armonía regula los ciclos y ritmos de todo lo que existe, sincronizando y permitiendo las relaciones de la diversidad para dar lugar al universo. Utiliza el tiempo para delimitar los distintos procesos, sincronizando sus interacciones y permitiendo que todos puedan suceder simultáneamente. Determina las secuencias de movimiento para que todos los seres vivos se desarrollen y establece las relaciones entre todas las secuencias producidas por la diversidad. Proporciona la organización y la distribución para que todo lo que existe ocupe el lugar que le corresponde. Se manifiesta en la diversidad que se mantiene y convive sin destruirse. Reconocemos su acción en la interacción de los reinos de la naturaleza para mantener la vida en las estaciones. También en las perfectas relaciones que existen entre todas las especies, en el diseño de los diferentes instintos de defensa y agresión. Se manifiesta en la unión y la tolerancia entre los seres de la misma especie y de éstas entre sí. La armonía está presente en todo aquello que gusta y produce satisfacción, pues así se reconoce el equilibrio que requiere la naturaleza para mantener un proceso en el que intervienen distintas fuerzas o energías. Así se manifiesta en las relaciones humanas, a través de los acuerdos que se hacen para equilibrar las relaciones entre los individuos. El hombre se encuentra dentro de la ley de armonía cuando tiene buenas relaciones con las demás personas, cuando existe la sensación de agrado, de cordialidad, amabilidad y estética. Se reconoce que el hombre ha salido de la ley de armonía cuando aparece la insatisfacción que genera sufrimiento, angustia, conflictos sentimentales y emocionales. Estos sentimientos le permiten reconocer que no existe la armonía y lo impulsan a buscarla. Esta decisión consciente de buscar la armonía, eliminando las limitaciones autoimpuestas, permite al hombre respetar esta ley y entrar en una nueva etapa en la que sus relaciones no vuelven a tener conflictos. El conocimiento y la comprensión de las leyes universales dan herramientas a cada ser humano para llenar su vida presente de armonía y felicidad. Hemos profundizado en las dos primeras leyes de la pirámide.
La ley de la naturaleza codifica en el ADN de los distintos seres cómo se van a desarrollar sus cuerpos físicos y las conductas instintivas para generar, mantener y defender su vida. La ley de armonía regula los ciclos de todo lo que existe para permitir que toda la diversidad del universo conviva simultáneamente. Analizaremos la tercera ley, la ley de correspondencia, la ley del orden. Es la que organiza dónde, cuándo, cómo, a quién y hasta cuándo corresponde vivir una experiencia determinada. Los seres humanos se encuentran en distintos niveles de evolución espiritual, dependiendo del número de experiencias vividas desde su emanación de Dios y de la comprensión que haya adquirido de ellas. Cada vida es un curso de aprendizaje. Cada vez que se tienen experiencias más complejas y se va ascendiendo en las jerarquías del universo, hasta regresar a Dios. En el primer nivel de conciencia se viven experiencias que permiten aprender a controlar los instintos agresivos y las emociones animales. En el segundo nivel se desarrollan los sentimientos y la sensibilidad a través de experiencias para aprender el valor de la vida. En el tercer nivel se aprende que para ser feliz es necesario tener relaciones armónicas con los demás. La mayoría de las experiencias de los seres actualmente encarnados sobre la Tierra son para aprender el respeto y la tolerancia. La humanidad se encuentra en el amanecer de la galaxia, a punto de entrar al cuarto nivel de conciencia, donde el respeto y la tolerancia encontrados permitan una nueva era de armonía, paz y felicidad. En este nivel se comprenden las leyes universales. Se aprende a asumir las decisiones. Se aceptan todos los eventos de la vida como parte de un proceso de aprendizaje. No se culpa ni se juzga a nadie por lo que sucede. El planeta Tierra está diseñado para contener los primeros niveles de evolución de conciencia del universo. La ley de correspondencia determina el lugar de nacimiento y cuáles son las condiciones socioculturales necesarias para producir las experiencias de aprendizaje que corresponden al individuo que va a encarnarse, según cuál sea el nivel en que se encuentre. Determina también la familia en que se nace, teniendo en cuenta que debe tener un nivel de conciencia similar al de su propio desarrollo. También define qué tipo de cuerpo o sexo le corresponde experimentar en esta nueva vida para facilitar las experiencias que necesita atravesar para evolucionar. Si comparamos nuestra experiencia en la Tierra con la estructura de un colegio, veremos que hay alumnos en distintos niveles, cada uno con materias, profesores, compañeros y salones distintos, cada uno en su nivel correspondiente. No es injusto encontrarse en primer grado y no en sexto, sino que esto depende de cada nivel de evolución. No existe entonces la injusticia, solo una correspondencia entre el nivel de evolución de la conciencia con las circunstancias que se viven. A cada quien le corresponde lo que le sucede en la vida, y cada quien tiene exactamente lo que necesita para aprender, lo que vino a aprender en el presente. En el ejemplo del colegio, la ley de correspondencia determina qué materias o experiencias son las que el estudiante debe vivir para seguir avanzando en su comprensión sobre la vida. Crea las circunstancias para que se manifieste un evento determinado en un lugar definido, de manera que, al afectar a una serie de personas, les permita aumentar su comprensión sobre el universo. Esta ley se puede reconocer si se observa que el planeta no es uniforme, sino que tiene distintos climas, distintas sociedades, distintos niveles de respeto y conciencia en sus habitantes. Si algo sucede en alguna parte, es porque corresponde que así sea. La casualidad no existe,
destruiría el universo. Cada ser puede escoger entre aceptar todos los eventos de la vida como necesarios para la evolución espiritual o luchar contra ellos y colocarse en un camino de sufrimiento si no acepta lo que sucede. Cuando una persona ya no puede aprender más de un lugar y circunstancia, se produce un cambio de situación que la lleva a un nuevo proceso de aprendizaje. Siempre sucede lo que tiene que suceder y lo que no, no sucede. Por eso, no hay nada que temer. La ley de correspondencia regula el destino de cada ser, determinando las experiencias que debe vivir para comprender algo que permita a su conciencia evolucionar, haciéndolo más sabio. Todos los seres humanos se encuentran en el colegio de la vida para ir aprendiendo gradualmente. Esto se logra a través de sucesivas vivencias, correspondientes con el nivel de su evolución. A medida que se asciende en la comprensión, las experiencias van cambiando. La evolución es un proceso gradual que permite comprender que todo sucede por amor en un proceso definido por las leyes universales. La ley de evolución permite ascender de nivel en un proceso evolutivo, cuando se ha aprendido lo que cada nivel puede ofrecer. El ser humano que llega al cuarto nivel de desarrollo de conciencia ha aprendido a controlar sus instintos y a tener relaciones armónicas, respetuosas y tolerantes con los demás. Para poder evolucionar hay que transformarse. Las dificultades existen para permitir pequeñas comprensiones que conducen a encontrar las verdades universales. Esta ley maneja los errores que se cometen al utilizar el libre albedrío como una herramienta de transformación para evolucionar. Las circunstancias difíciles se repiten en la vida hasta que se aprende de ellas. La ley de evolución se manifiesta en las circunstancias desagradables de la vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia y en todo lo que creemos que es injusticia y desgracia. Permite al hombre violar las leyes de la naturaleza, armonía y correspondencia, destruyendo el medio ambiente, causando enfermedades, epidemias y plagas. Permite el desequilibrio, el absurdo y el caos, creando circunstancias opuestas a las leyes inferiores. Permite que existan las intrigas, las guerras, la violencia y el odio. Que se desorganicen los pueblos y se destruyan las estructuras sociales, las empresas y las familias. La ley de evolución aprovecha el enfrentamiento de los opuestos, la confrontación de conceptos, creencias, costumbres, culturas, sentimientos y emociones encontradas. Así logra que los seres humanos reencuentren el equilibrio cuando reconocen y comprenden las mismas leyes que violaron. Solo nadando en contra de la corriente de un río se reconoce la fuerza que genera. Solo se puede medir una fuerza oponiéndole resistencia. En todas las circunstancias difíciles por las que pasa el ser humano como parte de su destino para aprender lo que no sabe. El destino son las experiencias que una conciencia debe vivir para comprender las leyes y la esencia del universo. Es como el pensum para graduarse de bachiller en sabiduría universal. Toda situación, por difícil que parezca, tiene un propósito de aprendizaje.
Las dificultades se presentan para ser superadas y permitir comprensiones que son parte de un proceso de evolución espiritual. Todo lo que nos cuesta trabajo hacer, lo difícil, forma parte del destino, de lo que venimos a aprender. Se está dentro de la ley de evolución cuando se comprende que los problemas son oportunidades de aprendizaje, y cuando permitimos, entendemos y respetamos las situaciones de aprendizaje de los demás. Existen seres que por estar en un nivel de evolución muy primario, no han desarrollado todavía ningún tipo de sentimientos hacia los demás y son totalmente ignorantes de las leyes universales y humanas. Cumplen una función importante en la evolución, pues generan las experiencias difíciles que necesitan los demás para reconocer y comprender la ley. En un nivel más alto se encuentran individuos que ya han desarrollado la sensibilidad, pero que tampoco conocen las leyes universales. Les importa mucho los demás y poco ellos mismos. Siempre tratan de interferir en las vidas ajenas, creyendo estar haciendo el bien. En un nivel aún más alto se encuentran seres que han comprendido las leyes y respetan las experiencias de los demás. No se involucran, pues comprenden que siempre les sucede lo necesario para evolucionar. Entregan la información que les sirve a otras personas para autoubicarse y trascender a niveles de mayor satisfacción. Ven a los demás como seres que están en distintos niveles de evolución espiritual. No culpan a nadie por nada y agradecen los problemas como oportunidades de aprendizaje. La vida es un proceso de transformación en el que primero se desarrolla la sensibilidad. Luego, poco a poco, se descubren las leyes del universo, aceptando que todo sucede como parte de un proceso de evolución, que no es ni bueno ni malo. La ley de la polaridad regula la manera en que las dos fuerzas fundamentales del universo se equilibran temporalmente para manifestar la creación. La oposición entre las fuerzas negativa y positiva genera la vibración, que es la base del universo. Su tensión produce la energía eléctrica. La oposición entre dos fuerzas contrarias, la centrífuga expansiva y la centrípeta compresora, da lugar a la fuerza magnética, a la fuerza gravitacional, al movimiento. La tensión produce la densidad de la materia, el volumen, la masa y el peso. La frecuencia de choque de dos puntos con polaridad contraria produce la vibración que da lugar a la temperatura, dos fuerzas opuestas y complementarias que se atraen. Se atraen el protón con el electrón y así se crean los átomos y con ellos toda la materia. Se atraen los átomos entre sí para manifestar las moléculas. Lo masculino que suministra información se atrae con lo femenino que la recibe para crear la nueva vida. Lo luminoso y sutil interactúa con lo oscuro y denso para generar las experiencias que permiten la comprensión. A través de la polaridad se da origen a la diversidad. Gracias a la polaridad existe el movimiento, el tiempo, el volumen que permiten al hombre un escenario de experimentación sensorial y mental para comprender el universo. La segunda ley del triángulo superior es la ley de manifestación. Permite a la unidad indiferenciada y homogénea manifestar la creación por resonancia de sí misma. Al hacerlo, la causa de todo manifiesta las dos fuerzas fundamentales, dando lugar a lo heterogéneo, a la vibración, la densidad y el ritmo pendular que define el equilibrio temporal.
La ley de manifestación regula cómo la mente del todo manifiesta por resonancia espíritus semejantes a sí mismo, para crear, experimentar y en su propia mente comprender el universo. Esos espíritus resonados de Dios vibran cada vez más lentamente hasta densificarse en la materia, en un viaje evolutivo a través de experiencias en la vida que le permiten comprender que el amor es el principio y el fin del universo. Con esa comprensión, vibra cada vez más rápido de vuelta a Dios. La vida es una sucesión de experiencias para permitir al hombre comprender que todo en el universo sucede por amor. Cuando esto se comprende, la conciencia del hombre se libera de la necesidad de experimentación en la vida y regresa a Dios.